Entonces, en el día de hoy, un maravilloso día, vamos a comenzar por nuestro salmo, el 118, el 119, verso 18. Galenai behabita ni flaot mi torateja. Asimismo, el Salmo 16:5, que dice, Adonai menad helki bejosi, atato mi goralí. Oh Dios, es mi porción asignada y mi copa. Tú guías mi destino. Le damos gracias a Hashem por traernos a esta nueva semana, por todos los que se están conectando. Los bendigo y les bendigo esta semana. Les deseo un Shavuot Tov excelente, que solo tengamos buenas noticias. Y voy a comenzar por hacer el planteamiento del orden del Sefer que iremos a comenzar esta semana, que se llama Sefer Vayikra o Vayikra, le dicen algunos, Vayikra, o sea, el tercer libro, el de Levítico. Este libro es muy especial porque de este libro se irradia para todas los otros 4 libros, o sea que está ocupando la ubicación es en el centro de este libro. Es un libro que nos llama a la santidad. Este libro se compone de 10 parashot, pero vamos a tener algo muy especial en este libro, y es que vamos a tener que correr mucho con la lectura, porque se presenta que la cuarta y la quinta parashot son para un Shabbat, la sexta y la séptima para otro Shabbat, y la novena y la décima parashot son otro Shabbat. O sea que tenemos 6 parashot en 3 Shabbat que trae este libro en esta ocasión, dado el calendario hebreo. Entonces, posteriormente les voy a pasar al chat cómo va a ser nuestro plan de trabajo. Pero antes de entrar a Vayikra, yo quiero comentar que al terminar el libro de Shemot, solemos decir Hasak, Hasak, venid Hasek. Como cerramos ese segundo libro, acostumbramos a hacer una cena o una comida festiva cualquier día que usted elija, en el que usted elija. ¿Para qué? Es como una ofrenda de todá, de agradecimiento por haber podido llegar a esta ocasión de finalizar la lectura del segundo libro de la Torá. Entonces, en esa comida que ustedes hagan, pueden escoger cualquier día. Puede ser del almuerzo o puede ser de la comida, lo que ustedes decían, pero el hecho es recordar y celebrarlo. Y entonces ponemos pan y ponemos vino, hacemos el kiddush, y con eso estamos, porque esa oportunidad nos la da el Zohar. El Zohar nos da la oportunidad de que en la semana, después de haber terminado uno de los libros, hagamos un festejo así, de mucha alegría, de mucha alegría. Y es que de verdad es de mucha complacencia haber podido terminar la lectura de 11 parashot, como fueron en el libro anterior con el Sefer Shemot. Entonces, vamos a entrar también en el mes de Nisan, ya casi va a ser Rosh Hodesh. Creo que en una de nuestras reuniones expliqué que el primer día del mes hebreo, que en esta ocasión va a ser Nisan. Nisan es el mes de la libertad, porque fue cuando quedó libre el pueblo de Israel de la opresión, de la esclavitud en que estuvieron sometidos. Y realmente uno observa
Y hay diferentes tipos de esclavitudes. Hay diferentes tipos de esclavitudes. Hay la esclavitud de los vicios, por ejemplo, a los vicios. Hay la esclavitud a ciertas transgresiones o ciertos cortocircuitos que causan tanto daño, especialmente las que tienen que ver con la pérdida del semen, tanto del semen biológico como del artesano de la boca, que también ya les he explicado, que con la boca se crea y podemos crear o ángeles buenos o ángeles malos, o ángeles defensores o ángeles acusadores. Entonces, todo depende de nuestra decisión, lo que deseemos hablar, lo que deseemos expresar. Entonces, tiene que haber un cambio interno, porque cuando uno estudia en el Zohar, ¿cómo es el movimiento del pensamiento en un ser humano? Uno encuentra que es el desarrollo de los dos mojín, tanto del derecho como del izquierdo, o sea, los dos cerebros. Entre esos dos cerebros se mueven las 32 caminos de sabiduría. Son 32 caminos de sabiduría y vienen ampliamente enseñados en el Zohar, apoyándose en el libro de Enoch. Y es un estudio que lo vamos a tener que hacer porque es muy importante tener el conocimiento de los 32 caminos de sabiduría, que está compuesto de 22 letras hebreas más 10 dígitos. Entonces son 32. En ese desarrollo, uno encuentra que entre la comunicación del cerebro derecho con el cerebro izquierdo, en el centro se hace, queda ubicado el área, la zona del raciocinio, o sea, como el razonamiento, es la comprensión realmente, por ejemplo, de algo que le hablan, de algo que le escriben, de que usted lee un libro. Entonces, es un área que hay que desarrollar, sobre todo hoy día que uno encuentra tanto inconveniente cuando oye a personas que han leído un libro y no le pueden sacar la idea central al libro, ¿sí? Entonces tenemos que desarrollar mucho esos dos cerebros, tanto el derecho como el izquierdo. Ahora, vamos, entonces tenemos varias celebraciones. Esta semana, elegir un día para hacer una cena festiva con ocasión de Hasak Hasak Beni Hasek. Bueno, esa es una. Tenemos Rosh Hodesh. En Rosh Hodesh ya les expliqué que específicamente es una festividad que la mujer la celebra. ¿También con qué? Con una comida. ¿Qué tiene que hacer de oración especial? Puede utilizar el Salmo 23 en la mesa, tener pan y vino y junto con el vino, y el que no tenga vino, no importa, lo puede hacer incluso con agua, con lo que tenga a la mano, con lo que tenga, no tiene que ser exactamente un vino ni de tal marca ni nada de eso, no, con lo que tenga a la mano. Si tiene vino, pues está bien, y si no tiene, pues puede usar agua. Incluso yo he observado que algunos lo hacen hasta con cerveza. No para emborracharse, es una copa para decir lejaim. Eso es lo que hay que hacer, revelando uno de los secretos que ya haya descubierto, que haya sido algo nuevo en su vida, algo que usted tal vez lo había visto siempre, pero no lo había detallado, no había caído en cuenta. Entonces, si para usted es revelación, usted toma ese secreto antes de hacer el lejaim, usted lo hace público en la mesa. Oh, yo descubrí este secreto o a mí me fue revelado este secreto. Entonces, luego sí puede hacer y debe hacer el lejaim, porque así es como se festeja. Bueno, entonces es muy sencillo, no es nada complicado, porque es que tenemos que aprender a pasear con el Creador y estamos paseando con el Creador.
tal como lo hizo Enoc, aquel famoso personaje mencionado en Génesis 5 del 21 al 25. No son sino 5 versículos, pero cuando uno los escudriña, uno encuentra que Enoc paseaba con Dios. ¿Y qué pasó con Enoc? Que se fue en un paseo con Dios. Imagínense que nosotros haciendo un festejo nos vayamos con él. Qué maravilla, ¿sí? Entonces hay que aprender a pasear con el Creador. Paseamos con él. Esto también lo dice el Salmo 56:14 y el Salmo 116:8. O sea, son 3 citas bíblicas en donde se menciona el conocer los caminos de Hachén, que quiere decir vamos a pasear con el Creador, porque así es como uno va practicando y lo va haciendo, lo va incluyendo totalmente en su vida, al punto en que uno ya sabe que cualquier situación que se presente, toda situación viene de parte del Creador, toda situación, buena o mala. Él es el dueño absolutamente de todo, de lo bueno y de lo que no sea tan bueno, porque puede ser que nosotros tengamos el punto de vista de que eso no es bueno, pero no sabemos la profundidad y hacia el futuro qué beneficio nos está haciendo. Por ejemplo, una persona que va a trasladarse a otra nación, compra su pasaje en avión y por algún motivo llega al aeropuerto y cancelaron el vuelo. Lo menos que uno puede pensar es, oh, si lo cancelaron, Gansu le toba, porque Hachén está guardando mi vida. Me ha guardado de que yo pierda la vida. Y por eso le doy un agradecimiento. Entonces, así es como vamos caminando, siempre con agradecimiento. Es súper importante tener agradecimiento porque en ese aspecto nos vamos a distinguir del resto de la humanidad. Toda la humanidad es desagradecida, nunca está contenta con nada. Si tiene techo, está desagradecida, si no lo tiene también. Si tiene comida, está desagradecida porque entonces anhela otras cosas. No, tenemos que estar contentos con lo que tengamos. Y si eso es lo que hay, eso es lo que hay y bendito sea su nombre. Vendrán otros tiempos mejores, vendrá otra época, vendrán grandes bendiciones porque nosotros somos los que vamos a recibir bendiciones, no Hachén, ¿sí? Entonces, tenemos que estar contentos y tenemos que estar agradecidos. ¿Por qué contentos? Contentos y felices porque cuando hay contentamiento y felicidad, ahí está la chequina acompañándolo a uno, que es la presencia divina. Sí, pero si usted está enojado, rezongón, maldiciente, pues se aleja, simplemente no está caminando con uno. Entonces, o sea, vamos sobre todo comenzando Vallicra, vamos a pasear con Hachén. Este es un libro de muy difícil comprensión, muy difíciles y como bastante sangriento, digamos, porque es literalmente está hablando de los sacrificios de animales. Bueno, pero eso es en la literalidad, ¿sí? Entonces, tenemos que salir de la literalidad, ese es un nivel muy bajo. Claro, estamos en Malhut de Malhut. Y como hemos seguido todo que al pie de la letra, tal como está escrito, sin subir de nivel de interpretación, pues realmente estamos viviendo bajo juicio. Y en lugar de nosotros elevarnos con la mente, entonces podemos pasar a hacer un mejor análisis de cada parachot y poder llegar a que trascendemos los demás niveles hasta llegar al nivel Sod. Es más aún, nos estamos acercando mucho a la fiesta de Shavuot, que es donde adquirimos el nivel de Racín de Racines, el secreto
de los secretos, ¿sí? Entonces, tenemos que ir ascendiendo, no nos podemos quedar ahí con la literalidad. Ah, que es que traían la vaca, por ejemplo, o el toro, o que traían el ave, y entonces la sacrificaban aquí así y no sé qué. Nos quedamos con eso literal, ¿sí? Nos quedamos pensando, ay, pobrecitos los animales, ahora que hay esa fiebre con los animales desmedida, que vale más un animal que un ser humano, vale más que un bebé. Eso no lo tenemos que quitar. No quiere decir que vamos a ser crueles con los animales. Yo no estoy diciendo eso, pero todo en su debida proporción. Siempre la vida del ser humano es muy, muy, muy valiosa, porque es el único parlante que Hachén hizo, con conciencia. Muchos me dirán, ay, pero el loro también habla. No, al loro le hacen un entrenamiento, ¿sí? Y lo ponen a hablar y lo ponen a hacer cosas que no tiene que hacer. Eso es otro cuento. Pero naturalmente los que hablamos, el ser parlante, somos nosotros. Ahora, ¿para qué fue que nos dio el artesano de la boca? Nos dio el artesano de la boca para alabarlo y para disfrutar lo que hay en la tierra mientras que estamos en la tierra. Sabemos que, según dice el Salmo 90, son 70 años los nuestros en la tierra. O sea, tenemos 7 décadas para poder hacer la corrección. Son 7 décadas, son 70 años. O sea que tenemos un tiempo que es limitado. Entonces, vamos a aprovechar este Sefer para hacer lo que dice en un nivel más elevado. No nos vamos a quedar, vamos a tener el conocimiento, por supuesto, porque yo sé que muchos de los que están asistiendo a estas reuniones no han leído la Torá completa. Entonces, claro, primero la leemos en el sentido pecha, pero no nos quedamos con ese nivel. Vamos a ascender de nivel, a sacar el secreto, porque los secretos son los que van a corregir nuestra alma. Los secretos corrigen nuestra alma. Pedirle a Hachén que nos corrija el alma, ese es un gran secreto, porque en esa corrección entra todo, se abarca todo. Cuando el alma está corregida, quiere decir que ya está organizada según el árbol de la vida. Entonces, si estamos dentro del árbol de la vida, vamos a continuar físicamente aquí, pero hemos ascendido al segundo cielo y ahí ya en el cielo ya es otra historia y ya vivimos de otra manera con un conocimiento más elevado. Bueno, entonces, quiero hacer un breve repaso antes de entrar a Baikra. Quiero hacer un breve repaso de Bayaquel. Luego de Pecudey, ¿sí? Y luego sí vamos a entrar a Baikra. En Baikra vamos a ver más bien como la introducción de Baikra. Pero es que quiero hacer énfasis en Bayaquel. Y para eso vamos a mirar unas gráficas. Y de acuerdo a las gráficas, vamos hablando. Y ustedes van tomando nota. Creo que nos conviene a todos tener un breve repaso, porque es que cuando se acumulan dos, es bien difícil, porque todas las parachot son muy importantes, todas. Y extractar como la esencia no es muy fácil. Entonces, en este Shabbat me dediqué a sacar, producir las láminas con las que vamos a hacer el estudio. Le pido a Karime que por favor me pase las láminas que tienen que ver con Bayaquel.
Entonces, en esta primera lámina, por favor, se detiene ahí un momento. En esta primera lámina hay un anuncio que es muy importante, porque en Yom Kippur, Moshe bajó y trajo las segundas tablas. En esta parashá se abre el día después de un gran evento. Moshe llamó a todo el pueblo, mujeres, hombres y niños, porque se planeó que se iba a hacer el Mizcán, o sea, la tienda del encuentro, a donde iba a descansar la Chequina, que se había ido debido al cortocircuito de la computadora parlante que la produjo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ese cortocircuito hay que corregirlo. Por eso, los cortocircuitos son susceptibles de corrección, ¿sí? Es lo que la religión llama el pecado. Pero el pecado es como una mancha que a la larga a uno le queda el concepto de que como que es irreparable. Y no hay tal de que sea irreparable. Por eso la mejor expresión es decir un cortocircuito con Hashem. Porque cuando hay un cortocircuito, completamente el alma decae, totalmente decae. Pero es susceptible de volver a ascender. Entonces, en ese día se anuncia que se va a hacer la tienda del encuentro, se va a construir justamente con mucho oro, porque es la corrección del cortocircuito, que es lo que hemos llamado en la religión siempre el becerro de oro. Entonces, mucho oro va a haber. ¿Por qué? Porque vamos a tener la menorá, vamos a tener el altar de oro, donde va a estar el incienso y bueno, entonces, pero lo más bello, y esta gráfica a donde nos lleva, observen bien la gráfica. Esta gráfica tiene que quedarnos, hacernos un impacto fuerte, porque si ustedes ven, son mujeres las que están ahí. Ustedes recuerdan que cuando se fue a producir esa computadora parlante, los hombres, los esposos vinieron a pedirle a las mujeres que les dieran el oro de ellas, o sea, los adornos, las cadenas, todos esos adornos. Y ellas dijeron, para hacer eso, nosotros no contribuimos. Entonces ahora Hashem les da la prioridad. Debido a ese gesto, entonces él le dice a Moshe, le vas a hablar primero a las mujeres. Entonces nos elevó de nivel. Hashem le plació elevarnos de nivel. ¿Y ellas qué hicieron? Ellas, los espejos con los que se ponían hermosas en Egipto, vivían muy afanadas por estar bellas, porque como los esposos trabajaban día y noche, ellas quedaban muy solas prácticamente la semana. Entonces,